hoy vamos a abordar el tema de la seguridad energética, entendiendo esta fundamentalmente como la acción del Estado que garantiza el suministro permanente, confiable, de manera sostenible y económica a todos sus mercados. Este tema, por supuesto, que deriva de lo que está siendo la situación bélica entre Rusia y Ucrania. Nos interesa reflexionar el tema de la seguridad energética, por tanto, dentro de lo que viene siendo el mundo global, sus consecuencias. Nos interesa averiguar qué es lo que va a significar este conflicto para América Latina y también qué es lo que va a significar este conflicto para Bolivia, sobre todo si entendemos que por ahí la madre de todas las batallas viene siendo la seguridad energética en este conflicto entre Rusia y Ucrania. Para hablar de estos temas hemos invitado a dos personas expertas, Renan Orellana, que es ex consultor del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo BID, y también a Sergio Arnés, que es jefe de Guavirá Energía, a quienes damos la muy cordial bienvenida a este espacio ya tradicional de la revista Energía Bolivia. Buenas tardes. Muchísimas gracias. Estamos con el internet un poco lento, pero empezamos con lo que viene a ser un poco la primera pregunta. Rusia tiene el gas, es el proveedor más importante de gas para el viejo continente, y Ucrania tiene los gasoductos. No sabemos si podemos calificar esta situación de dependencia, de una relación estratégica, de una relación parasitaria o de una relación conflictiva desde su nacimiento. ¿Cómo es que ustedes la caracterizan inicialmente a esta relación entre Rusia y Ucrania a partir de lo que viene siendo el transporte de gas entre Rusia y el viejo continente? Por favor, podemos empezar por quienes ustedes consideran más adecuado. Renan. Gracias, Vesna. Seguramente el conflicto actual entre Rusia y Ucrania tiene un componente energético, aunque considero que no es el componente central. Hay razones de geopolítica que son parte de la problemática entre Rusia y Ucrania. Sin embargo, en el tema específicamente energético, tú bien has graficado una situación que hace a la definición que se dio de seguridad energética. La fuente y la distribución de suministro. Y en el caso de Europa se observa esa dependencia, con ese 40% de gas proveniente de Rusia y otros competidores como Argelia, Qatar, Irán, digamos, que participan en menor escala, realmente hay esto, una dependencia, pero la dependencia también es mutua, porque en la medida que un país depende de ese gas, también paga por aquel gas. Por lo tanto, el caso de Rusia vive básicamente en este momento de aquello que exporta a Europa. Ya al interior de Europa, la situación puede ser diferente, es decir, una cosa es ver a Europa como un todo, pero también si vemos los países hay diferentes estrategias. Solamente como ejemplo, el caso alemán, ¿sí? Sí, efectivamente tiene una dependencia elevada del gas ruso y por ello se están construyendo alternativas, ¿no? El último gasoducto que tenía que ser certificado estos días para proveer por el mar, directamente por el norte, sin pasar por Ucrania, era una alternativa, una solución a una estrategia interna de Alemania de provisión de seguridad energética, ¿no? Alemania ha apostado por las energías alternativas, pero para hacer estable ese suministro requiere de fuentes energéticas estables. Una de ellas es el gas. A diferencia de Francia, que está al lado y que ha apostado por la energía nuclear, si bien también cuenta con algún componente de energías alternativas, Francia ha apostado por la energía nuclear y por lo tanto su dependencia de gas ruso es mucho menor. Entonces, es importante mostrar que hay otras soluciones. No son inmediatas,
¿no? El caso de Europa, que es muy interesante de analizar en términos de transición energética, ha alcanzado casi un 20% en global de inserción de energías renovables. A pesar de esto, a pesar de esta situación, hay una dependencia de los combustibles fósiles. ¿Qué se está haciendo actualmente? Hablando de retomar y colocar metas más ambiciosas en términos de energías renovables, ¿no? Y creo que esa va a ser la tendencia, solo que no son soluciones inmediatas, son soluciones de mediano y largo plazo. Creo que esa es un poco la lectura que yo hago de la situación actual de la guerra entre Rusia y Ucrania. Sergio, por favor, ¿cuál sería tu lectura un poco como contexto antes de entrar al tema de América Latina y de Bolivia en particular en materia de seguridad energética, por favor? Me parece que Hernán lo ha graficado muy bien. Esta guerra está desvelando las debilidades que tiene Europa Occidental respecto a la energía, y esto va a desencadenar acciones muy importantes, ¿no? Que es el impulso a más energía renovable, tal vez el retorno a la energía atómica, porque la energía renovable, o sea, se necesitan mucho tiempo y muchos recursos y muchos proyectos para generar tanta energía renovable como generaría una central nuclear, por ejemplo, ¿no? Entonces, y desde el punto de vista ambiental también estamos ya al filo del tiempo para tomar acciones antes de que el cambio climático llegue a un punto irreversible, si no hemos llegado ya. Entonces, necesitamos reducir las emisiones, o Europa y todo el mundo necesita reducir las emisiones, y por eso va a acelerar con seguridad todos los proyectos de energía renovable y probablemente atómica también. Para que el gas probablemente no sea la madre de todas las batallas, la tendencia tendría que ser insistir un poco en lo que son las energías renovables, pero todos sabemos también que la transición hacia las energías renovables no va a ser inmediata y que entre tanto el gas está siendo considerado el combustible de transición y por lo tanto el combustible estrella, diríamos, para la sobrevivencia energética de muchos estados, ¿no? Para no abandonar inmediatamente el contexto europeo, que por supuesto es de preocupación global, yo les pregunto a ustedes, si Rusia no hubiera tenido entre las manos la alternativa de la guerra, ¿habría podido resolver este problema con Ucrania vía diplomática? Y por otro lado, Ucrania, si no habría tenido la alternativa de la guerra, ¿habría podido resolver este problema también por la vía del diálogo, por la vía democrática, para no, digamos, agudizar y llevar esta situación al extremo de la guerra en la que ahora ambos están envueltos? ¿Cómo es que ustedes, un poco para sellar ya este tema, podrían graficar esta pregunta? Yo creo que existen soluciones intermedias. La guerra, desde todo punto de vista, no es una solución. Existen acuerdos entre países, cesiones que pueden hacer los países, beneficios distribuidos entre los diferentes países. Y el caso de esta combinación de la fuente energética en Rusia y el transporte, digamos, atravesando Ucrania, tiene soluciones en términos de pagos. Es normal pagar una tarifa, un derecho de paso, etcétera. Sin embargo, creo que esto va más allá. Posiblemente, en mi lectura, el objetivo de Rusia no es Ucrania en sí mismo, sino el continente europeo y esa dependencia de recursos, digamos, de Rusia. En ese caso, estamos yendo hacia el consumo, ¿no? del gas como tal. Entonces, yo creo que era evitable esta situación en la medida que se podrían distribuir los recursos. Obviamente, si hay otros intereses que parece que es el caso, ¿no?
veía hace un rato, el hecho de sitiar Kiev pasó ya por destruir una tubería que provee de calefacción a la ciudad, ya ha tomado otro tipo de, otro matiz, digamos, la guerra, ¿no? No solamente, digamos, es tomar el espacio, sino el miedo en la gente, el depender de un energético, como en este caso, es bastante crítico, ¿no? Se usan los energéticos también para generar estos temores en la población y todo aquello. Entonces, yo personalmente diría que sí era evitable y se podía haber resuelto de otra manera, pero lamentablemente no conocemos los objetivos finales del presidente Putin en este caso. Una última pregunta sobre este tema, si es que me disculpan por lo de última. Si Rusia fracasa, ¿qué pasarían con los recursos, inmensos recursos naturales que tiene Rusia, sobre todo en materia de combustibles fósiles, petróleo y fundamentalmente gas? ¿Habría algún actor interesado en hacerse de los recursos de Rusia? Esta es una pregunta por ahí malintencionada, pero que me interesa tener respuestas. Si me permites contestar a eso, en mi opinión, yo creo que Rusia va a fracasar, porque realmente no creo que hayan calculado que Europa y Estados Unidos, los miembros de la OTAN, iban a responder como han respondido con esas medidas económicas tan fuertes, y no tanto desde los gobiernos, sino desde todas las instituciones civiles también, los deportes y otro tipo de instituciones que están excluyendo a los actores rusos por ser rusos, para obligar, me imagino yo, a la población a que vea los desastres que causa la guerra y obliga a su gobierno a evitar esta acción que ha tomado. Si Rusia fracasa, ¿se estará acabando la vía multipolar? Es decir, ¿volveremos a un poder unipolar? Es decir, ¿cómo están ustedes viendo esta situación de geoestrategia en realidad, Renan? Yo creo que hay actores nuevos que aparecen y en esa definición que tú realizas. Esa definición que teníamos de un mundo dividido en dos, de la Guerra Fría, de alguna manera esto ha ido terminando en el tiempo, ¿no? Rusia creo que no tiene ese poder, tiene un PIB de 1/3 de lo que tiene Brasil. Si quieres, Brasil económicamente es más poderoso que Rusia, pero bueno, tiene recursos, tiene armas nucleares. Yo creo que ese es un riesgo más que un ejercicio, digamos, de poder o de polarización. No dejaría de lado la China. Hace rato preguntabas, ¿y cuál es el plan B de Rusia ante la no compra de gas de Europa? Definitivamente es China, ¿no? Tienen un gasoducto en planificación que atraviesa Mongolia y que es casi el doble de diámetro del que iba a Alemania, que iba a ser inaugurado estos días. Eso toma tiempo. Ese es un mercado que algún rato tendrán que desarrollar en la medida que China vaya creciendo como lo ha estado haciendo. Entonces, yo creo que aquello que dice Sergio es fundamental. Esta coyuntura nos muestra que los países van a volcar la de otros recursos, no solo en términos de países, sino de recursos, de un solo recurso, ¿no? Dependencias geográficas, etcétera, van a tender a ser minimizadas y maximizar el uso de recursos locales. Y ahí perfectamente entran en las renovables, ¿no? Incluso ampliándose el concepto hacia una mayor distribución de estos recursos, ¿no? Que en caso de fenómenos naturales como terremotos, etcétera, siempre generan dependencias. Entonces, yo creo que esa va a ser la tendencia en los próximos años.
Sí, es probable que Rusia, para dejar de ser un actor estratégico, un proveedor estratégico de gas al viejo continente, tendrá que esperar que el gasoducto hacia la China esté concluido, y en esa línea tal vez esa situación de dependencia con Ucrania pueda finalmente diluirse. Entre tanto, hay un conflicto y a ver, esperemos que todo esto se pueda resolver de la mejor manera posible. Se ha visto también que los liderazgos autoritarios están cada vez menos aceptados a nivel planetario, y esperamos que este también sea un mensaje para que los líderes mundiales puedan aprender a recorrer una ruta que hasta ahora no la han recorrido vía la diplomacia, el diálogo y la conversación. ¿Cómo es que está afectando, en criterio de ustedes, toda esta situación a América Latina en general y a Bolivia en particular? Hablamos de América Latina y más concretamente de América del Sur, con polos que también es interesante analizar. Por ejemplo, Brasil está apoyando a Rusia. Algunos han dicho que es porque comparte con Rusia su visión imperial, y nos gustaría en este marco ver qué posibilidades tiene Brasil, por ejemplo, de fortalecer una línea imperial en América del Sur, hablando precisamente de intercambios energéticos. Yo dejo esta provocación para que ustedes dos, por favor, puedan responderla o graficarla de la mejor manera posible. Renan, Sergio. Bueno, se ha venido hablando de ese concepto del subimperialismo brasilero en los últimos años, posiblemente dado por la magnitud del tamaño de Brasil y la necesidad de recursos energéticos que tienen que ser suplidos por países externos. O recursos que están ubicados en otros lugares. Hemos tenido algunos proyectos o todavía analizamos temas como el Bala, o Cachuela, Esperanza o Río Madera, por ejemplo, en términos eléctricos. El gasoducto es parte del gasoducto al Brasil de esa necesidad de otros recursos. En la parte hidroeléctrica vemos que se han ido agotando los recursos hidroeléctricos dentro del territorio brasilero, y eso implica empezar a buscar estos recursos hacia afuera. Sin embargo, es una necesidad. El país grande requiere, a diferencia de Rusia, el país grande tiene recursos suficientes como para exportar. Yo creo que esto genera un natural equilibrio en la región. Es decir, Brasil va a tener que negociar con sus vecinos para abastecerse en la medida que requiera más energéticos, ¿no? Y, por ejemplo, en el caso eléctrico, es importante romper de alguna manera. El año pasado hemos visto eso, y hay antecedentes, el año 2001, la excesiva dependencia de la hidroelectricidad. Si bien es un recurso limpio, renovable, etcétera, se ha ido agotando en el tiempo. O resulta que cada vez es más difícil implementar un proyecto hidroeléctrico. En ese sentido, diversificar la matriz eléctrica brasilera implica tener gas, implica tener eólica, como lo están haciendo, implica tener solar, implica tener diferentes alternativas. Y yo creo que es eso que tienen que ir planteando en el Brasil, ¿no? Mayor diversidad, porque cuando hay sequías esto afecta, más allá del tema geopolítico, digamos. ¿No? Las relaciones con los otros países definitivamente lo van a resolver los políticos, llegado el momento, pero creo que nunca vamos a llegar a una situación como la que estamos pasando en este momento en Europa, ¿no? ¿No? Yo veo un poco difícil que se repita esa situación. Sergio. Sí, o sea, pensar en un conflicto bélico por energías o recursos por aquí, por la región, entre los vecinos de Bolivia, digamos, no creo. Todos estamos, o sea, estos países están tan abajo todavía en la cadena de desarrollo que
tendría que entrar un líder muy loco para iniciar un conflicto bélico por cualquier motivo entre nuestros países. Y simplemente porque los pueblos no tienen la capacidad económica como para sostener nada de eso, creería yo. Y bueno, al final todo se soluciona con el diálogo y con la justicia económica, ¿no? Que todos deben buscar y que yo creo que el mundo va a empezar a mirar también. Porque todos estos conflictos bélicos en cualquier parte del mundo se suman a las dificultades económicas que ya tienen muchos países que han generado éxodos, ¿no? ¿Y a dónde va la gente que huye de los problemas económicos de su país y peor de un área bélica? Es Europa y Estados Unidos. Ese es el anhelo, ¿no? de toda esa gente al final, utilizando otros países de paso, si quieres. Y Europa y Estados Unidos ya no pueden recibir a más gente, ¿no? Ni desplazados económicos, menos desplazados bélicos. Entonces, yo creo que los países desarrollados van a empezar a mirar eso también, van a tratar de colaborar, como que ya lo hacen, ¿no? Colaboran con los países menos desarrollados para que logren un mejor desarrollo, logren equidad entre su gente, algo más de equidad de la que tienen, justamente para evitar esos éxodos que para nadie es bueno, ¿no? Ni para la gente que sale de esos países, ni para los países receptores. Ahora sí podríamos abocarnos un poquito a lo que está haciendo la seguridad energética en nuestro país. ¿Cómo observan ustedes la seguridad energética en Bolivia en este momento? Podríamos empezar con Renan o continuar contigo, Sergio. Me gustaría continuar. Bueno, la seguridad energética conceptualmente es el abastecimiento garantizado de las fuentes de energía de un país, ¿no es cierto? Entonces, para hablar de eso hay que mirar cuáles son las fuentes de energía que utilizamos nosotros. Y esas son, como las que utiliza cualquier otro país, son el petróleo en forma de gasolina y diésel, sobre todo. Luego viene el gas natural, que es el que tenemos, energía hidroeléctrica, biomasa y las energías alternativas. Entonces, una gran parte de nuestra matriz energética está cubierta por gasolina, diésel y gas natural. Esos son los tres principales. Y ahí tenemos la gran debilidad de que importamos un 70% del diésel y un 50% de la gasolina. Entonces, esa ya es una señal de alerta donde, bueno, ya sabemos, ¿no? Que es un tema, es una debilidad que tenemos, un punto vulnerable. Pero más que ser una debilidad o punto vulnerable por tema de seguridad energética física, es un problema económico que tenemos, ¿no? Porque esta importación nos cuesta muchísima plata a los bolivianos, que ya el año pasado se ha comido prácticamente los ingresos por la exportación de gas. Entonces, tenemos que ver de realmente sustituir estas importaciones de gasolina y diésel, llegar a la sustitución, iniciando con el reemplazo gradual de estas con biocombustibles locales, en el caso de la gasolina y el diésel, y con más energía renovable
en el caso del gas natural, porque el gas natural, la producción y exportación también está decayendo y está decayendo fuertemente. Según los cálculos que hice yo, haciendo una proyección de la producción y la demanda interna, ambas curvas se van a cruzar entre los siguientes 10 a 15 años. Si la situación sigue igual, ¿no? El ritmo de producción, ritmo de consumo. Entonces, 10 a 15 años parece mucho, pero no es nada. 10 años se pasan volando. Y especialmente porque cualquier desarrollo en el sector de hidrocarburos toma 10 años, desde la exploración hasta la explotación. Entonces es muy importante tomar decisiones y acciones, sobre todo, contundentes y efectivas en el corto plazo, ¿no? Eso es lo que yo veo como más importante en el tema nacional. Bueno, complementando un poco lo que mencionaba Sergio, es muy cierto esto de que, a ver, la subida del precio del petróleo a nivel internacional por la crisis de Rusia, Ucrania, ha afectado de dos maneras, una positiva y una negativa. Positiva porque nos sube el precio del gas que exportamos y negativa porque tenemos que pagar el precio actual del petróleo o de los derivados de petróleo. Por lo tanto, no tiene un efecto real. El valor resultante va a ser el mismo. Lo que ganemos en uno vamos a perder en el otro. Eso mientras continuamos con esta dependencia de los combustibles fósiles. Creo que el cambio amerita, es urgente hacia nuevas formas de energía, pero de manera responsable, ¿no? Considerando estas propiedades de los diferentes combustibles o de las fuentes energéticas, de modo que realmente se reduzca esta dependencia. Plantear qué sé yo, más centrales hidroeléctricas está bien, creo que estamos en ese camino, nos va a reducir la dependencia actualmente que tenemos en producción de electricidad del gas, estamos hablando de alrededor del 74-75% de la electricidad producida viene del gas. Sin embargo, requerimos todavía, ¿no? En esa lógica de que el gas es un componente de la transición energética, vamos a requerir un cierto componente, pero vamos a reducir básicamente. Y en esa medida, la medida que tengamos de alguna manera almacenamiento a través de hidroeléctricas de embalse, vamos a poder gestionar mejor la energía. Yo creo que eso es importante en los próximos años, ¿no? Esa capacidad de gestionar, porque actualmente nos llenamos la boca de que tenemos renovables, 165 megavatios solares, 150 megavatios eólicos con las 3 que han entrado este año. Sin embargo, cualquier variación de estas fuentes energéticas intermitentes cubrimos con gas. Es más, tenemos que trabajar en un nivel de eficiencia inferior justamente para poder responder a estas variaciones. Entonces, no tiene sentido seguir con esto. El otro tema que creo que es fundamental en nuestro caso es que para conseguir un cambio real necesitamos dejar de subsidiar el gas. Yo creo que ese es un factor fundamental para quitar esta suerte de adicción que tenemos al gas en el sector, ¿no? Eso nos está causando daño, distorsiona definitivamente el mercado y no facilita los cambios, ¿no? No incentiva a proyectos nuevos, o si los hacemos, igual tenemos que seguir subsidiando, ¿no? El subsidio arrastra otro subsidio. Entonces, no tiene sentido. Un cambio real pasa por reducir este subsidio inicial, a la madre del cordero, que es el subsidio al gas. Por otro lado, creo que es importante incorporar un elemento, porque hasta aquí hemos hablado de fuentes de energía,
Pero cuando hablamos de seguridad energética, también está la distribución y acá tenemos una gran falencia. Para empezar, Bolivia es una isla en términos eléctricos. En términos de gas, posiblemente algún rato se invierte el sentido de operación de ciertos gasoductos, los que usamos para exportar. Por lo tanto, nos integraremos y usaremos esos gasoductos en otro sentido. Pero con electricidad no tenemos absolutamente nada. No tenemos ninguna interconexión. Por lo tanto, eso denota una débil infraestructura, ¿no? En términos de seguridad energética, no podemos echar una mano y pedir al Brasil, a la Argentina o a Perú que nos pueda abastecer cuando tengamos una falla, porque no hay una red que nos interconecte. Nuestra red misma, nuestra red interna, el sistema interconectado nacional, nos muestra la misma debilidad, ¿no? Líneas que están sobrecargadas en algunos tramos, tensiones muy bajas, manejamos 230.000 voltios como máximo y a través de esas líneas no podemos transportar grandes volúmenes. Líneas radiales, todas partiendo del área central, yendo hacia el área oriental, hacia el área norte o hacia el área sur, con muy pocos anillos o casi ninguno que asegure la confiabilidad o la seguridad energética. No podemos usar centrales que están instaladas, que se las han tenido que apagar porque justamente la infraestructura no facilita el transporte de energía desde el sur hacia el centro, por ejemplo. Entonces, es otro aspecto sobre el cual deberíamos trabajar de manera complementaria al de las fuentes, ¿no? Una sustitución de fuentes debe venir acompañada con una infraestructura de transmisión, distribución suficientemente fuerte que nos permita llevar energía solar que se genera en Oruro y que esté rápidamente disponible en Santa Cruz y que pueda ser exportada al Brasil o hacia la Argentina. Esta flexibilidad es importante cuando se habla de seguridad energética. Ante esto que planteas, Renan, estás hablando que cuando se habla de seguridad energética no solamente debemos hablar de sustitución de fuentes de energía, sino también de contar con una infraestructura para transporte y distribución de energía, ¿verdad? Para tener esto, para tener esta seguridad energética que por lo visto todavía no la tenemos, por lo menos no la tenemos fortalecida en Bolivia, se necesitará de una decisión política, se necesita de mucha inversión, se necesita de visión tecnológica. ¿Cuál crees tú que sea el ingrediente más importante para que Bolivia pueda trabajar en esta dirección? Yo creo que parte de decisiones políticas, para empezar. El tema de integración pasa por acuerdos iniciales, integrarnos con otros países, tener esa visión de largo plazo creo que es importante. Así hemos hecho el gasoducto al Brasil, ¿no? No hemos construido primero el gasoducto y hemos pensado a ver a quién le vendemos. Obvio que al Brasil, pues si vamos a construir, era esa la idea, ¿no? Pero más bien, primero hicimos acuerdos y después nos dimos el plazo para construir la infraestructura. Entonces, primero vienen esos acuerdos que no son fáciles de alcanzar. Además de que hay que hacerlo en condiciones de igualdad. ¿A qué me refiero con esto? De que no pensemos en esa lógica que hasta hace algún tiempo se manejó y se habló bastante, Bolivia centro energético, como Bolivia exportador de energía. Ese concepto no existe. Son raros los casos donde se da esto. Después, manejamos a nivel general en términos de electricidad, son los países que intercambian energía. Una hora un país le vende a otro país, en otra hora ese país le devuelve la energía porque tienen precios diferentes, orígenes diferentes, características diferentes. Esto es normal, la red europea funciona muy bien de esa manera, pero acá estamos pensando como que vamos a vivir de vender de electricidad. Y en realidad la electricidad intercambiada, como estamos viendo, sirve para dar seguridad energética. Por lo tanto, son acuerdos que van a ser necesarios. Yo creo que la tecnología viene después.
viene después porque hay soluciones al problema de los 50 Hz en Bolivia y 60 en Brasil. Hay soluciones, ¿no? Eso está resuelto con la línea Itaipú-Sao Paulo, que se hace en corriente continua. Yo creo que hay soluciones, incluso para atravesar zonas de bosques, torres de más alta tensión, etcétera, etcétera. Entonces, creo que la tecnología viene después. Primero creo que están las necesidades bien identificadas, los acuerdos justos entre los países y posteriormente la implementación de estos proyectos. Yo tengo una opinión diferente a la de Renan en los dos temas que ha tocado. El sistema de transmisión boliviano está bastante robusto, diría yo. Y es porque, gracias a que es resultado de un análisis permanente del Comité Nacional de Despacho de Carga, de ENDE Transmisión, de cuáles son las necesidades, problemas del sistema eléctrico nacional. Entonces, a partir de esos análisis que se hacen periódicamente, como debería hacerse un plan nacional de expansión, por ejemplo, o un balance energético nacional, esto se hace por lo menos cada año. Y gracias a que la actividad de transmisión es de ENDE Transmisión, es de ENDE, y tiene recursos garantizados porque el peaje está diseñado para cubrir todos los costos de la actividad de transmisión, inversión, operación, mantenimiento. Entonces no tiene problemas en ese sentido. El CNDC y ENDE Transmisión ven algún problema e inmediatamente le buscan la solución y hacen las inversiones necesarias. Un ejemplo de eso es la línea de 500 kilovoltios que están construyendo entre Carrasco y Santibáñez, en Cochabamba. Entonces, yo diría que el tema de transmisión, desde el punto de vista de seguridad energética, yo creo que está bien. Sí pueden aparecer problemas, algún problema no detectado, alguna condición no detectada que genera un blackout, por ejemplo, el año pasado, que fue un elemento menor que derivó en un blackout del sistema sur. Pero todas esas cosas se van solucionando. Ahora, en el tema de exportación de electricidad, se ha construido la planta termoeléctrica del sur, mirando justamente el tema de exportación a la Argentina. Coincido plenamente con Renan en que primero hay que hacer el acuerdo, o sea, tener un contrato con el cliente y luego construir la infraestructura. En este caso no fue así. Construyeron primero la termoeléctrica y ahora la línea de transmisión todavía no está concluida, pero no está concluida yo creo que no por un tema de no poder construir, sino porque el mercado argentino no es una maravilla y bueno, a ver cómo nos va con ese negocio. Pero yo parto del hecho de que ya está prácticamente 100% la infraestructura construida. El gas que se necesita para hacer esa actividad son más o menos 0,5 millones de metros cúbicos día. Nosotros, para tener una relación, exportamos un promedio de 37 millones de metros cúbicos día. El año pasado fue ese promedio. Entonces, es un pelo al gato en gas lo que se necesita para operar esa exportación. Pero va a traer muchos beneficios al país, ¿no? La primera es la diversificación de las exportaciones, ¿no? Un ítem más que vamos a exportar, eléctrico, que nunca se ha hecho en ese volumen, y esto va a ser muy importante. No sé si
si esto significará que algún rato la Argentina nos vaya a vender a nosotros energía, que puede ser. Pero me parece muy importante aprovechar la infraestructura que tenemos sacrificando un poquito de gas, pero las ventajas que vamos a tener de eso son enormes, creo yo. Partiendo de que es la punta de lanza de esta actividad, ¿no? Luego vendrán otras, porque ya con el know-how y experiencia, supongo que podremos desarrollar más rápidamente otras actividades u otras exportaciones o interconexiones con otros países. Bien, Renan, Sergio, yo les agradezco muchísimo las precisiones que han tenido en materia de este tema, seguridad energética a nivel global, en América Latina y en Bolivia de manera particular. Un poco cerrando el último tema, ustedes han hecho referencia a dos puntos de vista en sentido de que nos falta infraestructura para tener una exportación de energía, y creo que en este sentido sí es importante remarcar un poco la postura de Renan. Me corrige Sergio si me estoy equivocando, pero si comparamos por ejemplo lo que ocurre en América Central, ellos tienen una infraestructura para exportación y transporte de energía definitivamente superior a la que nosotros tenemos, y Bolivia hasta hace muy poco tiempo ha sido considerada como uno de los países en América del Sur con menor infraestructura para exportación de energía, de electricidad. Me refiero a electricidad concretamente. Si ustedes pueden terminar haciendo la precisión a esta mi preocupación, yo les agradezco, y de esa forma estaríamos cerrando este espacio. Por favor. Sí, si me permites aclarar ese tema, la exportación a la Argentina está pensada y diseñada desde la planta termoeléctrica del sur que está en Tarija. Entonces, para esa planta se han construido la línea que va hacia el norte para suministrar la mitad de la potencia y energía de esa planta al sistema interconectado y la otra mitad a la Argentina. Esa es la idea inicial, ¿no? Y en ese sentido se está trabajando. O sea, para que este proyecto de exportación a la Argentina funcione, ya está casi todo listo. No se necesita más infraestructura de transporte. Pero, por supuesto, el sistema de transmisión va a seguir creciendo, y si queremos exportar más energía desde el centro, digamos, hacia Brasil o hacia Argentina, probablemente necesitemos ahí sí más infraestructura. Pero en este momento no se necesita más infraestructura interna. Está, como te digo, casi lista lo que falta para comenzar a operar esta exportación. Y bueno, la decisión de si se va a hacer o no, eso todavía, por lo menos, no está 100% definido si va a ser posible hacerlo por el tema más que por tema de infraestructura, por el tema del gas. Perfecto, Sergio, te agradezco. Renan, ¿alguna precisión? Y con esto estaríamos cerrando el programa. Solamente para cerrar, yo creo que el tema de exportar debe ser considerado, digamos, en términos de aquello que más beneficio le trae al país. Si exportar gas es mucho más interesante que vender electricidad, deberíamos vender solamente gas. Y si Argentina no nos compra, deberíamos buscar otro cliente para esa electricidad. Y para eso hay que construir una línea, posiblemente de Yaguaco a Santa Cruz, para ver si lo podemos llevar a otro lado. Si es más interesante un mercado brasilero que paga de otra manera que el spot argentino, que posiblemente sea una subutilización de una planta como la de la Termo del Sur o de la línea que se está haciendo hacia Tartagal. Como ejemplo, nada más, por suerte ya hemos construido una línea recién hacia Trinidad para cubrir un vacío crítico que era el consumo de diésel de Trinidad. Eso va a ayudar. Me refiero a ese tipo de infraestructura que cierra estos anillos, ¿no?
Entonces, creo que existe todavía bastante. Obviamente que hay temas críticos o sobredimensionamientos en algunos casos, ¿no? Hay líneas que están sobredimensionadas, que por las condiciones de su construcción o financiamiento ha sido posible hacer una doble terna, por ejemplo. Eso sí nos da cierta holgura. Pero ese paso, por ejemplo, a manejar 500 kilovoltios, que es fundamental si queremos hablar de grandes bloques de energía, es fundamental. Estamos entrando, sí, pero no estamos preparados todavía para aquello, ¿no? En términos eléctricos. Entonces, simplemente me gustaría cerrar con esto, ¿no? Hay mucho trabajo que hacer. Perfecto, Renan, muchísimas gracias por las precisiones, los aportes de ustedes. Sergio, Renan, son siempre imprescindibles para este espacio de la revista. Agradecemos a todos ustedes como participantes, les agradecemos a los que nos han acompañado hasta el final de este programa y por supuesto que también agradecemos a todos nuestros patrocinadores, Repsol, Total Energy, CRE, Volpegas y todas las empresas que siguen siendo parte de este espacio fundamental para nosotros. Muchísimas gracias y buenas noches.